Todo en común. 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 Un espacio de diálogo y compartir ciudadano. ¿Qué tal, estimados oyentes, estimadas oyentes? El día de hoy tenemos la grata visita de Rafael Goto. Él es pastor de Iglesia Metodista del Perú, pero con muchos años, obviamente, trabajando con organizaciones sociales, con jóvenes, ¿no? Y también el pastoreo, digamos, en diferentes lugares del país y otras organizaciones. Rafael, un gusto tenerte acá, hermano. Sí, mucho gusto, Jorge. También para mí es una buena oportunidad para reencontrarnos y reencontrarnos también con tu audiencia, que son, tengo entendido, jóvenes, ¿no? Así es. Sí. También hay adultos que trabajan con jóvenes. Qué bueno. Entonces, pero sí, de hecho la idea de este programa Todo en Común es justamente llegar a todas las juventudes del país y del mundo. Rafael, la invitación que era contigo era para conversar solamente sobre cómo están las juventudes en el espacio donde te mueves, especialmente o particularmente las iglesias evangélicas. ¿Cómo identificas las características, las movidas de los jóvenes en este espacio? Bueno, en primer lugar tengo que decirte que los jóvenes en las iglesias evangélicas, en términos generales, son jóvenes, ¿no? Y como tal, van a tener percepciones, experiencias de vida, sus emocionalidades y sus actitudes se dan en el marco de la edad en la que se encuentran. Y si caracterizamos a los jóvenes actualmente como estos jóvenes que viven en perspectiva del progreso, en perspectiva del emprendimiento y por supuesto también en perspectiva de estar siempre alertas y atentos y a la moda de la nueva forma de construir relaciones a través de el uso de los medios, las redes sociales, etcétera, son esos jóvenes, claro. ¿no? Y puedes ver que hay muchos de ellos que están muy activos en todos esos procesos de construcción de esa nueva subjetividad, así ¿no? es. Que está muy influenciada por redes, pero también aplicando algunos conceptos y algunas nuevas formas de valorar, ¿no? Sí. Y que es tal vez lo que diferencia a estos del conjunto de jóvenes en el país, ¿no? Sí. Porque lo religioso tiene una impronta muy significativa Así en ellos, ¿no? Sí, y eso obviamente es un reto, ¿no? Es decir, entender que hay una nueva realidad, que hay unas nuevas exigencias y una nueva manera de comunicarse los jóvenes, particularmente en el mundo de las redes, y también, digamos, una nueva manifestación de sus subjetividades. Y ese reto se plantea en la iglesia. ¿Cómo lo está asumiendo la iglesia, ese reto de trabajar en estas circunstancias con los jóvenes? Te voy a decir con mucha transparencia, la iglesia evangélica en general no tiene una propuesta pastoral para jóvenes y por lo tanto tampoco tiene una propuesta de cómo acompañar a los jóvenes en estas situaciones muy específicas y particulares, ¿A qué ¿no? se debe ello? Yo creo que a diferencia de lo que es la Iglesia Católica y su visión y el concepto de la pastoral de conjunto, ¿no? Los evangélicos no particularizan el abordamiento de una atención a grupos etarios, ¿no? ¿No? Esa es una problemática que se vive y por eso es que muchas veces estos jóvenes se ven impelidos a buscar dentro de ese nuevo mundo, de nuevas subjetividades, de nueva localización en el mundo cultural, en el mundo social, otras vías, ¿no? Otras vías que incluso están muchas veces apartadas de la visión pastoral, ¿no? Sí, pero en tu concepto, siendo esta realidad la que existe,
¿consideras necesario, digamos, hacer un apunte específico en el trabajo con jóvenes desde las iglesias? Es fundamental porque hoy debemos tomar conciencia de que los jóvenes son los que dinamizan, Así es. ¿no?, el cuerpo social, independientemente de si son militantes, de si son comprometidos, como nosotros pensábamos la militancia y el compromiso en los años En aquel 70, tiempo, en los claro. años 80, ¿no? Ellos son un factor que está presente en toda comunidad social, especialmente las que demandan y cubren sus intereses y dinamizan, ¿no? Si la iglesia no les da la debida atención, no los mira como actores, como agentes, como protagonistas, sin duda vamos a tener una iglesia muy superficial y una iglesia con patas muy cortas, ¿no? O tal vez podríamos tener una iglesia que no quisiéramos, que se convierte en una especie de jaula de hierro que en los momentos de la vida religiosa retiene a los jóvenes, los orienta, los canaliza, pero divorciados de la vida cotidiana y de la vida práctica. O tal vez podemos tener otra experiencia, el hecho de tener jóvenes, voy a decir la palabra, ¿no?, alienados de la realidad, ¿no?, que son atraídos por ciertos mensajes y formas de relacionamiento dentro de la iglesia, pero que los divorcia de la realidad cotidiana, ¿no? Así es. Y creo que ahora el mandato, de hecho, digamos, presente de Jesús, el mandato misionero, es justamente tener un vínculo social, ¿no? Exacto. Es decir, donde obviamente habría que generar las condiciones para que ello se dé. Entonces, en ese sentido, Rafael, ¿qué habría que hacer? Es muy interesante el hecho de que pensemos esta idea del joven como agente, como sujeto, pero también como protagonista, ¿no? Las iglesias, las comunidades eclesiales tienen que aprender a convertirse, ¿no? Y esta conversión implica ir al proceso de modificación de las estructuras, de cambio de las formas de relacionamiento entre los que participan, los miembros que la constituyen, ¿no? Y esto debe llevarnos, por otro lado, si es esa la demanda, una conversión del concepto de la misión y el concepto de la pastoral, ¿no? Es que es una conversión mental, pero que también es una conversión cultural, ¿no? Claro. No es una conversión religiosa. La religión... puede tener una propuesta canalizadora. Claro, ¿no? Exacto, ¿no? Que implique una forma de pensar y una forma de actuar, pero que nos lleva a un cambio de actitud. Así es. Es una situación que no se da de la noche a la mañana, ¿no? Hay muy pocas iglesias que hoy tratan de conversar y tratan de vivir una comunidad y una acción pastoral con jóvenes, sin que sea exactamente un plan pastoral sistemático, estratégico, ¿no? Las hay, pero la gran mayoría piensa la religión, piensa el culto, piensa la vida de la iglesia con una visión muy adulta, ¿no? Sí, y creo que es una mirada, digamos, más hacia adentro, ¿no? Y no es una mirada más hacia afuera, como que es lo que propondría, digamos, una misión planteada desde las raíces de Jesús mismo. Y desde una perspectiva integral, claro, ¿no? Paradójicamente te voy a decir, Jorge, una cuestión que a algunos les va a sonar una contradicción, una paradoja. El fundador del metodismo, Juan Wesley, él hablaba de la religión personal, que es la religión interior, y que está estrechamente vinculada al sentido de la piedad, de la formación en la piedad, ¿no? El cumplimiento de los medios que nos permite madurar y crecer como personas y creyentes. Pero él también hablaba de la religión exterior, que es la religión social. Y él decía que esta religión social
nos lleva a nosotros a construir comunidades, a vivir en comunidad. Y él no podía entender la experiencia religiosa y cristiana sin la religión social. Y por lo tanto él decía, toda religión, y en ese sentido la santidad no es individual, Por supuesto. es un hecho social. Así es. Y eso nos invita a construir redes, las redes sociales. No las redes sociales contemporáneas que pasan por el Internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación, sino las redes sociales humanas, ¿no? Y él ideaba y pensaba que la comunidad es el centro de la convivencia, ¿no? Y ahí es donde se encuentra el protagonismo. Y es muy importante que los que fundaron el metodismo eran jóvenes. Interesante. Un poco Wesley, para decir Juan un poco- Wesley, cuando fundó el metodismo, tenía 25 años, ¿no? Y él impulsó todo un movimiento de transformación y cambio en la perspectiva religiosa, en la mentalidad, que lo llevó a construir espacios donde la gente y jóvenes podían desarrollarse en su fe, pero también en su compromiso social, Así es. ¿no? Sí, bien, Rafael, yo creo que es importante esto que tú señalas, esta relación, esta mirada integral del ser humano, ¿no? Aquello donde se reclama un espacio particular consigo mismo, ¿sí? Pero también digamos que eso no está en disonancia con el vínculo de lo social, ¿no? No. Es decir, al final es ámate a ti mismo, ama a tu prójimo, Claro. ¿no? Que está, Exacto. digamos, en lo presente, digamos. Bien, estimados oyentes, estimadas, continuamos la conversación con Rafael Goto Silva. Recordarles que él es pastor de la Iglesia Metodista del Perú, pero también es comunicador, es periodista y con muchos años de experiencia en el trabajo con las comunidades cristianas y organizaciones de base. Rafael, habíamos en el primer bloque conversado sobre cómo el fundador de la Iglesia Metodista, siendo joven, plantea dos elementos importantes, aquello que tiene que ver con el ámbito personal, pero también con el ámbito social. ¿Cómo hacer entonces hoy el vínculo entre religión y ciudadanía? Esto es muy importante mencionarlo y tratar de trabajarlo porque en la concepción wesleyana de la vida cristiana, de la religión, de la ciudadanía, no hay una separación ¿ya? Entre ser cristiano, ser creyente y ser a la vez ciudadano, ¿no? Y ciudadano del mundo. Es muy interesante la apelación que hace Juan Wesley cuando nos habla precisamente del sentido de misión, ¿no? Él, manteniéndose discrepante y crítico de la institucionalidad religiosa existente en Inglaterra en el siglo XVIII, plantea una forma de ser cristiano y él dice, mi parroquia es el mundo. El mundo es mi parroquia. Y desde ahí invita a salir de la iglesia al mundo. Y el mundo es la sociedad. El mundo es el espacio, el territorio de las grandes confrontaciones humanas, existenciales, ¿no? Confrontaciones de pobreza, confrontaciones de tipo ético, incluso en la época en la que él vive, este proceso de industrialización que va generando a los desposeídos, a los marginados, a los sin nombre, ¿no? Y él enfoca la misión, su misión, en perspectiva de cómo desarrollar acciones que vayan no al rescate, como algunos muy bien podrían decir, ¿no? Salvar almas, no para la iglesia, sino que vayan a construir una forma distinta de convivencia, de pensarse cristianos y cristianas. Desde ahí, nosotros podemos entender que lo religioso no es un proceso y no es un aspecto que pueda desligarse de lo cotidiano, de la vida humana. Existe una estrecha relación entre ambos aspectos porque el ser humano tenemos que verlo como un ser humano integral, ¿no? Hay algunos que creen, está bien. Hay otros que no, está bien, ¿no?
Y lo ciudadano no se determina por la fe, la creencia particular o no de la persona o de los grupos. Los ciudadanos se determina por el concepto de responsabilidad, el concepto de derechos, el concepto de deberes y también la posibilidad de estar presentes en el mundo, ejerciendo esos derechos y deberes y tomando decisiones, construyendo el mundo, ¿no? Así es. Y creo que ahí el mensaje para los jóvenes sería pues una mirada mucho más, si yo me llama la atención un poco Juan Wesley, progresista para la época, porque claro, había el concepto, había el enfoque también que ir al mundo era el pecado, ¿no? Era lo malo, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hoy para los jóvenes, una propuesta, digamos, actualizada, firme, que viene, digamos, con este mensaje es cómo decirles, no es la iglesia como el ámbito particular, no es la parroquia, no te debes quedar, sino es cómo hacer el mensaje de Jesús viviente en el mundo de hoy. Pero por otro lado, Jorge, además de lo que tú dices, el mensaje que tenemos que decirle a nuestros jóvenes, creyentes o no, es que la religión no debe determinar nuestra conducta y nuestra acción ciudadana en términos de compromiso y responsabilidad de construir la sociedad, de construir el mundo y de participar en las decisiones del mundo. Yo tengo valores, Así es. ¿ya? Yo tengo principios y tengo motivaciones. Y por lo tanto, estos tienen que ver con la manera como yo me concibo y cómo afirmo mi identidad. Pero cuando yo voy a la ciudad, cuando yo voy al Estado, cuando yo voy a la ciudadanía, no se trata de que mis valores, mis principios, mis motivaciones últimas de fe deben determinar mi conducta. Tiene que haber un acuerdo, tiene que haber una suerte de pacto coherencia. y de pacto social Así es. con otros que no piensan igual que yo, que no sienten igual que yo, que no creen igual que yo, porque no se trata de la iglesia. Se trata de la ciudadanía, se trata de la ciudad, que es un espacio plural. ¿Ya? Alguien decía, la iglesia es monoteísta, la sociedad es politeísta, ¿no? Ya. En la iglesia afirmamos un Dios, en la sociedad afirmamos el reconocimiento de diversos dioses y por lo tanto lo que tenemos que aprender en ciudadanía es cómo convivir con los distintos, con los Así diferentes, es. ¿no? Y a los jóvenes que están en la iglesia hay que decirles, formarnos en la profundidad de nuestra fe, pero también formarnos en la necesidad y la profundidad de una ciudadanía más auténtica, Claro. que es el reconocimiento de los otros y de las otras. Claro, y en ese sentido ahí hay toda una propuesta ecuménica, digamos, Por que supuesto, se debe por reforzar, ¿no? supuesto. Ahora, yo estoy poco ahora recordando, recogiendo, la historia de salvación está asociado, digamos, a la construcción de un pueblo. Así es. Entonces, la idea es, desde ahí, ¿no? Cómo recoger esto que ha venido en la historia de la salvación y cómo se viene ahora. La propuesta del cristiano, aquel que está nucleado en una religión, obviamente está vinculado, digamos, a un fortalecimiento de su ciudadanía que al final tiene que ver con la construcción de pueblo que se reclamaba en la historia de salvación. Claro, solamente que yo en ese concepto de la historia de salvación pueblo hago un pequeño distingo, no sé si es pequeño o grande, en relación al hoy, ahora, que es la experiencia cristiana. Historia de salvación pueblo es Israel, ¿no? Y por lo tanto, en Israel se produce una deformación cuando Israel adquiere una visión etnocéntrica de la salvación y del pueblo, ¿no? Y en esa visión etnocéntrica desecha a los otros pueblos. Hoy vivimos el concepto de pueblo más en un sentido mucho más amplio, Así es. ¿no? El pueblo humanidad, no es el pueblo nación, no es el pueblo, para decirlo de un modo, Estado, es el pueblo humanidad. Y ahí sirve mucho, y esto hay que decirlo a nuestros jóvenes, a los jóvenes de hoy, que el concepto de donde está el Espíritu de Dios hay libertad, debe primar para construir esta nueva comunidad pueblo.
Y donde está el Espíritu de Dios no está determinado por el etnocentrismo o la elección exclusiva. Está precisamente en todo ese proceso donde las personas podemos tener la posibilidad de vivir nuestra naturaleza y nuestra libertad plenamente. Hay un principio de Agustín que a mí me parece importante para cerrar este concepto de la libertad. Agustín decía, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Y en todo, caridad. Si nosotros construimos la ciudadanía desde esa perspectiva, yo creo que muchos de los problemas que hoy estamos viviendo estuvieran zanjados. Yo creo que por ahí podríamos encontrar entonces un motivo para descubrirnos y descubrir en el otro lo que somos, lo que queremos ser, y que esto nos motiva a vivir nuestro amor por el prójimo, que es el corazón de la religión, pero también la posibilidad de construir libertad, que es el corazón de la ciudadanía, ¿no? En tu sentir, ¿cuál sería para los jóvenes ahora la tierra prometida? El mundo. El mundo. Yo creo que el mundo donde ellos protagonizan. Donde ellos protagonizan. Ajá. Y el mundo con todos sus desafíos. La sociedad con todos sus dilemas, con todas sus tensiones. Porque la tierra prometida no es la posesión de una tierra. La tierra prometida es un proyecto de justicia. La tierra prometida es un proyecto de comunidad. Es un proyecto de trascendencia en la identificación del pueblo que camina juntos y que va eliminando todos esos factores distorsionadores que producen muerte. La tierra prometida es la tierra de la vida. Y mientras los jóvenes construyan sociedades, comunidades de vida, de justicia, de felicidad, creo, Jorge, que estamos construyendo la tierra prometida que nos ha tocado como misión. Así es. Y de hecho vamos a continuar en ese caminar, ¿no? Con esa mirada o estos enfoques que tú señalas, digamos, tras tus palabras, la necesidad, digamos, de hacer un trabajo donde combina lo ecológico, donde combina lo ecuménico, donde combina la mirada más humanista, digamos, y donde en ello, digamos, la religión tiene obviamente que abrir sus puertas, ¿no? Y tener un encuentro generoso en el fortalecimiento de las relaciones humanas, fundamentalmente, ¿no? Y termino con esto. Karl Marx, un teólogo del siglo XX, suizo, decía, desde que Dios se hizo hombre, todo lo humano importa. Así ¿no? es. Por lo tanto, la religión no es una mirada hacia Dios. Claro. La religión tiene que llevarnos a la mirada hacia lo humano. Y en lo humano, desarrollar todo ese espíritu de fe y de comunión con Dios, ¿no? Bien, Rafael, gracias por tus aportes, siempre interesantes y que ayudan, de hecho ayudarán, digamos, a los oyentes, especialmente a las juventudes que están también en la búsqueda de dar fundamento a aquello que creen y también encontrar el respaldo y de hecho también una exigencia, un diálogo intergeneracional, ¿no? Para ir adelante en la construcción de esta tierra prometida que tú bien has señalado, este mundo con todo lo que tiene. Sí, y hay que decir que nosotros los jóvenes, tenemos que transformar el mundo y transformarlo para mejor, ¿no? Así es. Bien, gracias, Rafael.